Bienvenida audiencia a una nueva emisión de Sin Miedo a las Historias. Bienvenidos sean audiencia a una nueva emisión en su canal de historias favorito. Hoy narraremos leyendas mexicanas que no sabemos si son reales o no. Lo único cierto es que la gente las cuenta, las ha transmitido de generación en generación, pero sobre todo aquellos que han tenido cerca afirman que son verídicas. Sin más dilación, comencemos. La niña de la muñeca. Esta leyenda tiene como principal protagonista a una niña pequeña, tierna y dulce, que lleva en sus brazos una pequeña muñeca, la cual, al acercarse a sus víctimas, se la ofrece como regalo. Ya depende de estas si aceptan o no. Si se acepta el regalo, allí es donde comienza la verdadera pesadilla. Sin embargo, si se responde que no, y amablemente se dice que no al obsequio, esta niña seguirá a su víctima, sin importar el lugar que sea, esperando el metro, haciendo el supermercado o regresando a casa después del trabajo. ¿Qué harían ustedes si se toparan con esta niña? ¿Aceptarían el regalo? ¿O simplemente saldrían corriendo? Pues no es normal que una niña pequeña te regale como si nada su más preciado juguete. Algo anda mal cuando eso sucede. En caso de seguirse negando, la niña perseguirá a la víctima una y otra vez de forma insistente hasta que lo acepte. A la niña no le importará si se toma años. Podrán correr, pero no se podrán esconder de la niña. Va a ser un bucle del que no se puedan zafar. Tendrán que interactuar con ella. Sin embargo, la niña no puede invadir los hogares. Así que si llegan a toparse con esta niña, la mejor forma de salvaguardarse será refugiándose en su hogar. Pero ¿qué pasa cuando la víctima ha aceptado el regalo? La niña le dará un beso y le dirá, contradiciendo un poco de su ruego interior, que no se trata exactamente de un regalo, sino de un préstamo, y que un día volverá para pedir su muñeca de vuelta. No se irá sin antes pedir que cuiden mucho de su muñeca. Enseguida desaparecerá entre la gente. La víctima quedará boquiabierta con el regalo o préstamo, pero lo más normal es que pronto se olvide el asunto y se deje a la muñeca abandonada en algún lugar de la casa. Pasarán las semanas, los meses y los años, y solo cuando la víctima vea a la muñeca por casualidad en un recorrido, recordará la anécdota y sonreirá por haberse alarmado por tan poca cosa. Incluso en algunos casos, han decidido desprenderse de la muñeca y arrojarla a la basura. Es entonces cuando las tragedias vienen. Las víctimas se dan cuenta de que alguna relación existe entre la muñeca y el cuerpo de la víctima, ya que si la muñeca es destruida, irremediablemente la víctima morirá. Si la muñeca es mutilada, perderá esa misma parte del cuerpo. Es una relación que recuerda mucho al vudú. Cualquier daño que sufra la muñeca se verá replicado en el cuerpo de la víctima. A algunos les lleva un tiempo tener cabal conciencia de esto, otros lo sospechan más rápidamente. Sea como fuere, quienes se percatan de que esa misteriosa niña les ha puesto su propia vida en sus manos, toman los recaudos más exigentes para mantener a la muñeca en perfecto estado, y si se lo proponen no es tan difícil de lograr. Finalmente ocurrirá algún día que la niña se presente nuevamente ante su víctima y pida su muñeca de vuelta. Ese será el día de la muerte de la víctima. Eso parecería un dulce consuelo de una niña que por alguna razón desconocida da la oportunidad de disfrutar una vida tranquila, pero de una muerte serena a su víctima. Siguiente relato: La Dama de Rojo. Esta historia tiene como principal protagonista a una bella mujer que vestía de rojo dentro de la ciudad de Tehuacán, en Puebla. Transcurrían los años 40,
cuando al Gran Hotel Garci Crespo llegó una bella y misteriosa dama de rojo, una mujer que vestía de forma sensual. Su ropa entallada y coqueta despertaba delirios inimaginables en todos los caballeros del lugar. El joven gerente de ese lujoso hostal, al verla, quedó prendado de ella y se propuso a conquistarla. Era un hombre atractivo que estaba dispuesto a todo. Sabía que ya no podría vivir sin el amor de aquella hermosa mujer de rojo. Aquel caballero no pudo ocultar más su embelezo y muy pronto le confesó sus sentimientos. La extraña mujer, al saberlo, se mostró sorprendida y un tanto renuente. No obstante, le propuso iniciar una relación abierta sin ningún compromiso. La gente cuenta que el encargado del hotel era demasiado posesivo. No soportaba que otros hombres le galanearan a la que consideraba su mujer. Esos celos descontrolados pronto enfadarían a la bella joven y sin más, cortó de tajo la relación. Por aquel entonces, el Hotel Spa Garci Crespo era un lugar que gozaba de gran prestigio. En ese establecimiento se alojaban figuras tan reconocidas como María Félix o Cantinflas. En ese sitio se hospedaban distinguidos caballeros. Uno de ellos se convirtió en el amante de la dama de rojo. Se cuenta que la pareja tenía encuentros íntimos de forma secreta hasta que un día fueron descubiertos. Aquel hallazgo pronto lo sabría el gerente. Alguien despechado se vuelve muy peligroso y aquel hombre juró que se vengaría. Entonces le pidió a un empleado de confianza que los vigilara. Un día, cuando pudo comprobar los rumores, la furia nubló sus sentidos. Su amada estaba en brazos de otro. Algunas versiones de esta historia aseguran que el gerente, lleno de rabia y dolor, arrojó por la ventana a la bella joven. Cuentan que el otro hombre huyó como un cobarde, abandonando a su suerte a la desgraciada mujer. Otras historias dicen que aquel hombre, embrutecido por los celos, golpeó salvajemente a la mujer vestida de rojo. Mientras la maltrataba, ella le pedía al amante que escapara e imploraba perdón llorando. Sus súplicas no servirían de nada, moriría estrangulada. Una versión dice que el asesino la enterró en la bodega de vinos, otra afirma que fue sepultada en algún patio del hotel. En ambos casos se comenta que el gerente ya no pudo más con su conciencia y terminó suicidándose, quizá para pagar su macabro pecado. Hoy en día el Hotel Garci Crespo es cosa del pasado. Sin embargo, la leyenda de la Dama de Rojo sigue viva. En ese lugar se construyó una escuela universitaria y por sus aulas y pasillos un alma en pena llora su desdicha. Se dice que algunos estudiantes han visto sus sombras. A veces se cree que con el tiempo se borran los recuerdos, pero hay historias que nunca mueren. Esta es una historia que sigue viva hasta nuestros días y que muchos afirman haber visto a aquella desdichada Dama de Rojo. Siguiente historia. Las niñas gemelas. Esta es una de las historias paranormales que se han vuelto muy populares a través del tiempo. Se dice que los hechos se suscitaron en los años 50 en una población del centro de México. Se cuenta que un matrimonio había abandonado su pueblo para irse a la ciudad en busca de mejores oportunidades laborales. La pareja tenía 2 niñas que eran gemelas, aproximadamente de 6 años de edad. Cuando la madre salía de su casa, tomaba de la mano a las pequeñas para protegerlas, pues debía de pasar por una carretera muy transitada y peligrosa. Un día que cruzaba la calle para llevarlas a la escuela, alguien la llamó y le dijo que su marido se había accidentado en el trabajo. La mujer, muy preocupada, volteó y sin darse cuenta soltó a las niñas. De pronto, un ruido inesperado la hizo comprender su error y de inmediato volteó para buscar a sus hijas. Entonces se dio cuenta que ya era muy tarde. Con horror descubrió que las gemelas yacían muertas. Habían sido atropelladas brutalmente por un autobús. La madre lloraba sin poder encontrar consuelo al ver los cuerpecitos de sus hijas destrozados. Cuentan que mucho tiempo vivió sintiéndose culpable de aquella terrible muerte y se refugió en su amargura durante varios años. La pareja aún seguía viviendo en la misma casa y por fin el tiempo les ayudó a sanar las heridas. Daño que les había causado la muerte de sus hijas quedaba atrás, pues un día se dieron cuenta que pronto volverían a ser padres. Después de unos meses nacieron 2 gemelas. Las pequeñas llegaron a rescatar de la tristeza al matrimonio.
La madre era inmensamente feliz. Creía que Dios le regresaba a sus niñas para quererlas y protegerlas mucho. La madre encontraba a sus hijas muy parecidas a las que habían muerto años atrás, y desde pequeñas las cuidaba demasiado. Tenía miedo que algo les pasara, y no quería que se fuera a repetir otra dolorosa historia. Cada vez que salían de casa y cruzaban la avenida, la carcomían los trágicos recuerdos. Entonces agarraba las manos de sus pequeñas y les decía que cuando pasaran por ese lugar, siempre debían cerciorarse que no viniera nada. Así transcurrieron varios meses, hasta que un día las pequeñas se enfilaron hacia la peligrosa carretera, en donde habían muerto sus hermanas. La madre, al darse cuenta, corrió desesperada tras ellas. Cuando al fin pudo tomarlas de las manos, les dijo: «Por favor, tengan mucho cuidado al cruzar por la calle, porque puede venir un carro y les puede hacer daño». Al escuchar aquello, las gemelas voltearon e inesperadamente le dijeron a su madre: «Mamá, nunca pensamos en cruzar. Ya una vez lo hicimos y nos atropellaron. No lo haremos otra vez para que tú ya no vuelvas a sufrir». Se dice que esta leyenda de las gemelas es una historia llena de hechos sobrenaturales. La gente asegura que es verdadera. Siguiente historia: El Sendero de los Espíritus. Se dice que esta historia es una de las más reales que la gente cuenta. Este relato está lleno de eventos paranormales que pueden atemorizar incluso a la persona más valiente. ¿Listos para escuchar hasta el final? Casi toda mi vida viví en una casa antigua con espacios extraordinariamente grandes, por donde se extienden inmensos senderos que llevan a lugares oscuros muy llenos de misterio. Recuerdo que cada noche podía escuchar los pasos de extraños seres que a veces se reían o paseaban con sus mascotas. De niña nunca les tuve temor a esos sucesos paranormales. Pensaba que aquello era algo normal en las personas adultas, pero a medida que fui creciendo, me di cuenta que ningún miembro de mi familia los percibía. Fue allí cuando comencé a sentir miedo. Empecé a tener sueños espeluznantes que cambiarían por completo mi vida. Ya no sonreía y tenía miedo de salir de casa. Esa pesadilla estaba relacionada con una anciana que miraba en las noches llevando a su perro por un sendero de la vieja casona. En uno de estos, miré claramente cuando esa vetusta mujer entraba a mi habitación y luego me invitaba a salir de la casa. La viejecita decía que todos estaban preocupados por mi ausencia y querían que volviera a compartir las noches con ellos. Aquella sensación fue tan real que llegué a sentir cuando la anciana me tocaba las manos, lo que hizo que despertara sobresaltada. La noche era fresca y salí de mi cama para ir a la cocina por un poco de agua. Siempre miraba hacia afuera por la ventana, y ese día que lo hice, volví a ver a la viejita de la pesadilla que extendía su mano y me decía: «Ven, te extrañamos». Esa vez me di cuenta que aquel sueño era real y algo misterioso escondía el sendero de mi casa. Con miedo regresé a la cama y después de varios intentos logré dormir, pero de nuevo la anciana entró a mi sueño. Sentí como ella volvía a la habitación y con una voz ronca me decía que debía acompañarla hasta el sendero. Al escucharla tan cerca de mí, desperté muy asustada, sintiendo que raros escalofríos recorrían mi cuerpo, y me di cuenta que la luz de mi habitación estaba prendida. Intenté serenarme, pensando que mi madre la había encendido. Después me aclararía que ella no fue. De pronto mi cuerpo se estremeció. Entonces me di cuenta que algo paranormal sucedía en mi casa. Estaba aturdida, sin saber qué hacer, pues me sentía atrapada en un escenario espantoso, como los que solo existen en los cuentos de terror. Los días pasaron y dejé de visitar el patio, porque en ese lugar seguía mirando a la anciana esperándome, lo cual me llenaba de miedo. Al darse cuenta, mi madre, de que algo raro me sucedía, quiso ayudarme espiritualmente, pero nunca se imaginó que aquello molestaría más a los extraños seres. Por más de un siglo, esas criaturas del sendero habían vagado por las noches en busca de almas nobles para ofrecérselas al Señor de las Tinieblas. Uno de esos espíritus era la malvada anciana, que quería entregarme al diablo. Así Satanás le permitiría seguir viviendo en este mundo. Todas las noches mi madre me velaba, pues sabía del peligro que me acechaba. Un día, cuando el sueño la venció, la maldita vieja de nuevo apareció
y empezó a llamarme para que fuera hasta el patio y comencé a caminar hacia ella. De pronto mi mamá despertó, con un crucifijo en la mano corrió para rescatarme y aprovechó para derramar agua bendita sobre el malvado ente. La anciana, al sentir aquel líquido, se transformó en un horrible monstruo que en segundos desapareció. Al día siguiente, cuando los espíritus malignos llegaron, nunca esperaron el recibimiento que mi madre y un sacerdote les tenían preparado. Esa noche, a través de un ritual de exorcismo, se liberaría a mi casa de aquellos terroríficos seres del inframundo. Hoy en día, a ese camino se le conoce como el Sendero de los Espíritus, y afortunadamente puedo decir que la pesadilla ya pasó. El alma en pena de la anciana, que me visitaba por las noches para entrar a mis sueños y espantarme, nunca más volvió a aparecer. Muy bien, querida audiencia, ¿qué les han parecido estas historias? ¿Creen que son simplemente leyendas, que son verídicas, o simplemente será lo que la gente cuenta? Son creencias que corren por nuestras calles hasta hoy en nuestros días y seguirán transmitiéndose de generación en generación. Esperamos que estos relatos hayan sido de su agrado. Los esperamos hasta una nueva emisión en su canal de historias de terror favorito. Sin miedo a las historias. No olvides suscribirte a nuestro canal. Deja tu like si te ha gustado este video. Deja en los comentarios qué te ha parecido esas historias. Si quieres escuchar alguna otra historia, ¿cuál sería? Síguenos en nuestras redes sociales. Y nos vemos hasta una próxima emisión.